Paulita, buen día. Buen ¿Qué día. temas, no? ¿Con qué temas te saludamos? Uy, no, sí, unos temas tremendos. Vamos a dar un giro. Damos un giro junto a Marcelo Figueroa. Dale. Él es biblista, protestante, amigo personal del Papa Francisco. Acaba de llegar de una convivencia, una estadía en Santa Marta, allí en Roma. Gracias por acercarte y sabemos, valoramos mucho tu entrevista porque tenés un perfil muy bajo. Así que eso, y siempre preservás y cuidás a tu amigo más allá de esta gran investidura de su santidad, ¿no? Bueno, muchas gracias Paula, Nuria también. Gracias. Precisamente por eso, o sea, soy amigo, no amigote, sí. Y desde luego que cuidando lo que significa la amistad, la profundidad de una relación privada, uno tiene que primero honrar esa amistad, por supuesto, que no me cualifica públicamente, me honra en lo privado, ni me autoriza a hablar en nombre de él, ni mucho menos, pero sí y lo que tiene que ver con la investidura, ¿no? Una amistad construida siempre teniendo muy en claro la investidura que él tenía acá como cardenal y que desde luego tiene ahora como jefe de la Iglesia Católica. Así que eso me invita a tener una actitud, digamos, de respeto enorme hacia él, ¿no? De mucho respeto. Bueno, ¿cómo fue esta estadía? Todo lo que pudieron compartir a nivel comunicación y vos en lo personal junto a Santiago Ponlecica, director de FM Millennium, que estuvieron ahí junto a todos los medios del Vaticano, ¿no? Y los oficiales, y entender qué se está comunicando y cómo estamos comunicando. Sí. Mira, la verdad es que a mí me ha tocado estos últimos tiempos escribir una columna en Osservatore Romano, que es el diario oficial del Vaticano. El Vaticano tiene 3 órganos oficiales. El Osservatore, que es el diario Vaticano, la televisión Vaticano y la radio del Vaticano, que están en un proceso de transformación, de modernización muy profundo, en el cual tuvimos la oportunidad con Santiago de descubrir. Y bueno, allí también comprender también con Lombardi, que es el vocero del Vaticano, hicimos un programa completo con él para el programa de radio. Y él también nos iluminó mucho en lo que tiene que ver con quién puede hablar a nombre del Papa, ¿no? Sí. Y él nos invitó a decir, bueno, además de los órganos oficiales de comunicación, que son del Vaticano, él como vocero, el único vocero oficial, y desde luego la palabra de Francisco, que es sin lugar a duda la palabra autorizada. Hay un hombre que habla mucho, que comunica mucho, todos los días, que elabora 3 encíclicas como la que están aquí, que tiene una agenda enorme, que comienza a las 4:30 de la mañana leyendo los evangelios en griego y teniendo la misa a las 8 de la mañana. En una semana tuvo como 6 o 7 audiencias con jefe de Estado. Había terminado de tener el encuentro con 150 jueces de todo el mundo, con un discurso muy importante y con un documento muy interesante también, de 10 puntos, con lo que tiene que ver con la trata de personas, la esclavitud y demás, que donde confluyeron distintas fuentes de doctrina legal de Europa, Suecia, Alemania y demás. Ahora, Marcelo, ¿te parece que aquí en la Argentina hay muchos que utilizan esto de una relación con el Papa para convertirse en voceros del Papa y le terminan haciendo daño a la imagen del Papa? Digo, te habrás enterado de acá, más allá de que creo que en ese momento estabas en Roma, porque llegaste hace muy poquito, pero no pasó ahora, creo que desde que asumió Francisco como Papa. Sí. Hay quienes se toman el haber pasado un rato con el Papa para decir lo que el Papa piensa y generan como un lío acá bárbaro de si en realidad lo que pasa es que el Papa es político, si el gesto es para con Cristina, es para con Macri, ¿cómo lo ves? Mira, yo lo veo como te lo presenté al principio, me parece que hay que ir a las fuentes, ¿no? Machado decía, a distinguir me paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. Yo creo que es por ahí, escucharlo a él, habla mucho. Yo, desde mi perspectiva, no voy a cualificar ni calificar al resto de amigos y demás, yo he tenido esta actitud siempre. A mí me parece que quizá lo que nos pasa, parafraseando un poco, salvando las distancias del fenómeno de Jesús en su revolución espiritual y del cambio de la historia y de la era, ¿no? Obviamente salvando las diferencias, me parece que inclusive los que estaban cerca de él no podían manejar el fenómeno que estaban viviendo contemporáneamente.
Yo tengo la sensación que a veces los argentinos nos pasa eso, un fenómeno tan grande, un hombre que está cambiando la historia de la humanidad, un hombre que no está escribiendo el titular del diario de la mañana, sino las enciclopedias que vamos a estudiar dentro de 100 años nuestros nietos, que es el referente moral y espiritual más importante del mundo. Seguramente en estos 200 años, por lo menos hasta hoy, a mi modo de entender, la personalidad más importante de la historia argentina. Es un fenómeno realmente inmanejable, ¿no? Una persona enorme que año a año que uno lo va a visitar se da cuenta de que, bueno, tiene una noción de los tiempos, de la historia, del momento y de los temas que preocupan. Y en ese no poder manejarlo, en ese no poder entender un fenómeno tan enorme que nos está pasando como argentinos, nos perdemos precisamente la enorme oportunidad de descubrir la grandeza y la profundidad de esta persona, que es de los nuestros, que ha venido de los nuestros. Y en ese no poder manejar, queremos manejarlo, lo achicamos, lo reducimos, lo tironeamos a nuestras perspectivas políticas, tratamos de sacar una ventaja, hacer una exégesis desmesurada sobre un momento, una foto, sin mirar toda la película de lo que él está haciendo. Me parece que nos estaríamos perdiendo a esta personalidad si seguimos en ese recorrido. Es decir, que no hay que analizar en detalle el gesto del Papa, sino que hay que mirarlo más abarcativamente. A ver, los gestos tienen que ver con una semiótica de él. Él tiene una semiótica muy particular y muy compleja. Las encíclicas, las misas, habla permanentemente, las conferencias de prensa, los gestos son todo un mensaje. Cuando él abraza a un niño, cuando él se baja del papamóvil, son gestos. Pero tampoco podemos hacer desmesurado análisis y exégesis sobre una foto, digamos, sobre algo que tiene que ver con o un encuentro casual, sin entenderlo también desde el valor espiritual que eso tiene, ¿no? Me parece que ahí nos estamos perdiendo, lo llevamos a una, diríamos, a una visión de cabotaje, que me parece que no nos hace bien y nos nubla de alguna manera lo que está pasando y lo que quizás cuando uno viaja, la gente dice, bueno, nos felicita por una persona que está cambiando la historia de la humanidad. Y a veces no pueden comprender por qué en Argentina nosotros no lo vemos de esa manera. Es un fenómeno complejo. A mí me parece que quizá nuestros nietos nos preguntarán, y en ese momento vos qué hiciste, y yo no le puedo decir, mira, me detuve para ver una foto, el gesto, un rosario. No, traté de entender un fenómeno sumamente complejo que tenemos la enorme alegría de vivirlo, ¿no? Sí. De vivirlo. A mí me duele a veces que nos perdemos la magnitud, el todo, y que nosotros como argentinos no conocemos la agenda del día a día, el minuto a minuto con la cantidad. Es noticia lo que pasa en Argentina y nos limitamos como si él manejara solo Argentina. No, y con realidades y temas que no están en la cabeza de uno. Trata de personas y refugiados. Uno no los piensa tanto en el día porque la dimensión de su hacer. Si él hablaba y viene hablando hace tiempo de una tercera guerra mundial en pedacitos, lo que está haciendo es una construcción de la paz en pedacitos. Ayer fue el Día Mundial de los Refugiados. Quizá no se supo mucho acá. Pero bueno, hace 3 años él fue a Lampedusa en un gesto muy enorme. Estuvo en un encuentro eminentemente ecuménico y entra un poco la parte mía del diálogo interreligioso, un encuentro exclusivamente ecuménico con el patriarca ortodoxo en Grecia por Lesbos. El corredor humanitario que hicieron con la comunidad San Egidio junto con una comunidad protestante para atender a los refugiados, que es un drama mundial. Seguramente. Su discurso como personalidad dentro de Europa, los gestos que ha tenido políticamente hablando, en la alta política, en lo que tiene que ver con la paz, con el patriarca Kirill en Cuba, después de 1000 años de desencuentros. Está preparando ya este viaje a Armenia, en donde va a hablar acerca del genocidio de los armenios. Sin duda, uno de los hombres más importantes en la historia del mundo y para la Argentina, el más importante, sin lugar a duda, que hubo y que habrá en los próximos años. Yo tengo que cerrar, pero no puedo dejar de preguntarte. ¿Qué te pasa con algo como lo que empezó a circular ayer a la noche? Digo, si consideras que la dirigencia argentina le ha hecho daño en algún modo a la Iglesia Católica, o le hace daño muchas veces a la Iglesia Católica, habrás visto, no sé, las imágenes de ayer de esta supuesta bóveda o
tal vez vos sabrás si puede ser cripta, así escondida, sin escalera, con una alfombra tapada y cartones como las que vimos ayer en el lugar donde fue encontrado el exfuncionario argentino. Como ciudadano común únicamente. Dijimos al principio, yo soy protestante, me parecería una falta de respeto que yo opine sobre la hermana Iglesia Católica, que seguramente tendrá mucho que decir sobre esto y aclarar, y me parece que justamente lo va a hacer y en un hecho que para mí principalmente es un hecho de corrupción, ¿no es cierto? Sí. Y desde el punto de vista de mi fe y del bien, obviamente una repugnancia en lo que tiene que ver con el tema de la corrupción, todo lo demás que tiene que ver con el hecho del convento o no convento, cripta o no cripta, la verdad que no me gustaría opinar por una cuestión también de respeto a mis hermanos católicos que seguramente tienen algo que decir. Pero me parece que acá el tema pasa por un lado de la corrupción y desde el punto de vista, si queremos cerrar con el tema de Francisco, alguien que ha denunciado toda su vida los hechos de corrupción ha sido Bergoglio y ahora el Papa Francisco. Bueno, veremos probablemente también expresiones. Lo pueden del Papa, escuchar ¿no? en FM Millennium a Marcelo los domingos a las 5 de la tarde y repetición los lunes a medianoche. Gracias, Marcelo. Bien, Gracias, Paula. Gracias.